y Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social, les da la más cordial bienvenida de manera presencial y virtual al conversatorio Mujeres Indígenas en Espacios de Toma de Decisión. El objetivo de este evento es dialogar sobre los retos y desafíos que enfrentan las servidoras públicas indígenas en los espacios de toma de decisión, tanto en la administración pública municipal, estatal y federal, así como en los diversos poderes de la Unión. El día de hoy nos acompaña en presidium la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. La licenciada Cristina Solano Díaz Nazavi de Guerrero, directora general de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencia de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La licenciada Anayeli Bautista Tenorio Yusabi de Oaxaca, regidora indígena del municipio de San Quintín, Baja California. Así también nos acompaña Evangelina Moreno Guerra, diputada federal por el Distrito Electoral 5 de Tijuana, Baja California. Y la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, profesora de tiempo completo y líder del cuerpo académico Derecho Público y su incidencia en el conflicto social. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de nuestra facultad. Muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Saludo a nuestro alumnado, profesorado, invitados especiales y muy especialmente saludo a quienes integran la mesa del presidio, que no puedo dejar de mencionar que somos puras mujeres, y excluyéndome mujeres muy talentosas y que además con temas importantes en la mesa de debate como tienen que ver con los derechos indígenas y especialmente el de las mujeres. Doy la bienvenida a la regidora, a la diputada, a la licenciada Cristina Solano. Bienvenidas a la Facultad de Derecho. Me parece que no hay espacio más importante para el debate de las ideas que la universidad pública. Y por supuesto, saludo muy especialmente a la doctora Luz Bertila, profesora de nuestra facultad y además líder del cuerpo académico Derecho Público y su incidencia en el conflicto social, y Agenda Ciudadana, que se encuentra aquí el doctor Saúl Ramírez, que me da gusto saludarlo también. Para quienes hoy nos acompañan en este evento, en este conversatorio de mujeres indígenas en espacios de toma de decisión, me parece relevante mencionar no solamente que ya lo harán nuestras invitadas especiales, hablarán propiamente de este tema, pero también vale la pena mencionar el lugar en el que se encuentran ellas tres, ¿no? Por un lado, Cristina Solano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, la regidora precisamente en el municipio de San Quintín, Baja California, como regidora, y desde luego la diputada federal por Tijuana en el 5º distrito que está en el Congreso de la Unión. Esa situación, esas posiciones que yo me atrevería a afirmar que son estratégicas, permiten de manera más natural, eso quiero pensar yo por lo menos, que fluya la conversación y especialmente los derechos de las mujeres indígenas. Y también me parece que para la Facultad de Derecho es relevante darle visibilidad a las minorías, como es el caso, y sobre todo que se abra esa conversación en torno a cómo podemos contribuir. Me parece que las escuelas de Derecho y particularmente la Facultad de Derecho y su alumnado, me refiero a ustedes, estimados alumnos y alumnas, tenemos un componente de responsabilidad social, es tiempo que pongamos en la mesa. El derecho tiene muchísimas expresiones y muchas maneras en que se puede ejercer nuestra profesión, pero siempre limitado a aspectos de carácter social y que hoy me parece se les dará visibilidad. Me da muchísimo gusto recibirles en la facultad, esta es su casa. Espero después hagamos puentes con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenía que hacer ese pequeño comercial que intenta ser un gancho para que nuestro alumnado pueda visitarlos próximamente. Y en general, sean bienvenidas todas y todos. Una felicitación anticipada, porque creo que como mujeres siempre a veces las luchas, los combates y las oportunidades de pronto podrían encarecerse. Deseo una exitosa reunión
un exitoso conversatorio y felicito sobre todo al alumnado que se ha dado sitio aquí para mantener esta conversación. Muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos todos. Agradecemos las palabras de la directora de nuestra facultad. A continuación daremos inicio al conversatorio, por lo que despedimos a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea de Presidium y cederemos el uso de la voz a la doctora Luz Bertila Burgueño Duarte, quien fungirá como moderadora de este conversatorio. Muchísimas gracias, doctora Tania. De nueva cuenta, bienvenidas, bienvenidos. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, como dice la doctora Camarillo, y a quien sin duda le damos las gracias. Todavía estás por aquí, Laura. Muchísimas gracias por tu generosidad, por hacer que los canales institucionales permitan que estemos aquí. El que estemos aquí es labor de muchas personas que ustedes los conocen. Allá está Nancy, está Carito, está Raúl, está Juan Manuel, parte del equipo de la dirección, otros tantos compañeros y compañeras, y sobre todo el que estén ustedes aquí con nosotras es de suma valía. El objetivo cuando vemos mujeres tan ejemplares como las que me acompañan, cuando escuchamos del encargo que asumió la compañera Cristina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cuando escuchamos quizá como eslogan nada más que es tiempo de mujeres y que vamos de la mano hombres y mujeres, de la mano en el mismo ritmo, en el mismo paso, con las mismas oportunidades, pareciera quizá una retórica o un eslogan nada más, pero lo que es importante es visibilizar los logros, visibilizar que estas mujeres que hoy nos acompañan están en puestos de toma de decisión. Ya no solamente están escuchando, están levantando la mano y están tomando decisiones por sus comunidades, por los intereses de la población indígena, así como hay otros tantos escaños en donde nos vamos ubicando como ciudadanía. Ese es el principal objetivo. El que estemos aquí es visibilizar y que lo vayamos multiplicando. Vayamos comentando que las mujeres indígenas están en puestos de toma de decisión. A la vez de que ya presentaron, y ahorita leeré un breve currículum, también me permito saludar que está aquí con nosotros a la licenciada Esther Ramírez. Bienvenida, Esther. Gracias por acompañarnos. Es directora indígena del municipio de San Quintín. Bien, la dinámica que vamos a tomar es un diálogo, es una plática amena que haremos con las compañeras. En primer término, me voy a permitir leer una breve reseña de cada una. Después, el conversatorio lo haremos sobre 3 preguntas que le vamos a plantear a cada una de ellas de forma aleatoria. Cristina, Anayeli, la diputada. Y la pregunta número 2, en ese mismo orden, una vez que nos compartan sus impresiones sobre cada una de las preguntas, abriremos un espacio. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, adelante, y después, a modo de conclusión, cederemos 1 minuto a cada una de las compañeras para algunas ideas conclusivas, y con eso estimaremos a más tardar 7:30 ya haber terminado con nuestro conversatorio. En ese tenor, me permito compartirles la breve reseña de la compañera Cristina. La licenciada Cristina Solano Díaz es Nazavi Ñuzavi, mujer mixteca originaria de Guerrero y asentada en Baja California. Cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en esta universidad, es cimarrona también. Su carrera se ha consolidado como intérprete y traductora certificada del Ñuzavi mixteco. Es una mediadora intercultural entre autoridades indígenas y los gobiernos. Además, es una activista, feminista, consultora y política. Desde 2005, ha sido pionera en la profesionalización de la interpretación indígena en el sistema de justicia y promotora de procesos formativos para mujeres indígenas. La licenciada Cristina se ha desempeñado como vocera estatal de pueblos indígenas, es integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas
y representante legal de su comunidad. Su liderazgo ha sido reconocido con el Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas Marta Sánchez Néstor en 2024, el Premio Nacional de la Juventud el 2021 y múltiples distinciones estatales y municipales. Ha participado en más de 100 foros, simposios y conferencias nacionales e internacionales, abordando temas como violencia política de género, derechos lingüísticos, participación política indígena y justicia intercultural. Ha ocupado cargos clave como presidenta de la Autoridad Comunitaria Pluricultural de Cañón Buenavista, Ensenada. Fue directora de Desarrollo Social y del Instituto Municipal de la Mujer en Ensenada y actualmente se desempeña como directora general de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencia de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciada Anayeli Bautista Tenorio, es una mujer ñusabi, nacida en el municipio de San Quintín, Baja California. Estudió licenciatura en Sociología Rural en la Universidad Autónoma Indígena de México. Asimismo, cuenta con una certificación de atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, NOM 539. En el ámbito laboral, se ha desempeñado en diversos cargos comunitarios y de la administración pública, destacándose como promotora de la Universidad Intercultural de Baja California, trabajadora social de las comunidades del Valle de San Quintín, promotora en el DIF de San Quintín, promotora de InMujer en el programa de PAIMED, así como trabajadora social del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. Fue responsable del programa de becas de estancias infantiles en el municipio, técnica auxiliar de proyectos productivos de lo que antes era la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, en San Quintín, actualmente Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Asimismo, fue la primera mujer indígena mixteca elegida por el Congreso del Estado de Baja California para ser una de las 9 personas integrantes del Consejo Municipal Fundacional de San Quintín durante el periodo 2020-2024 y actualmente funge como la primera regidora del primer ayuntamiento de San Quintín de Baja California. También se encuentra con nosotros la diputada Evangelina Moreno Guerra. La diputada Evangelina es una mujer que nació en Tijuana, Baja California, una ciudad multicultural llena de oportunidades y también de retos. A finales de los 90 se involucró en el desarrollo de la comunidad como activista social, organizando y luchando con vecinas y vecinos de las colonias populares y gestionando ante diversas autoridades y organizaciones sin fines de lucro el apoyo con donaciones de alimentos y medicinas a las zonas con mayores carencias. La diputada federal Evangelina ha ocupado diversos cargos en la administración pública, como el INEGI, CONASUPO y el anterior IFE, entre otros tantos. En 2019, Evangelina Moreno se convirtió en diputada local, suplente por el Distrito 9 local, logrando ser electa y llegando a formar parte de la 23ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California. En noviembre 2020, asumió la titularidad de la Diputación local, desempeñándose como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social. En el año 2021, se convirtió en la representante del 5º Distrito Federal ante la Cámara de Diputados y gracias a su trabajo legislativo y de gestión, en 2024, la ciudadanía volvió a respaldar a Evangelina Moreno, convirtiéndola nuevamente en diputada federal de la 66ª legislatura del Congreso de la Unión. Puestos sumamente importantes y más allá el respaldo que acompaña a cada una de estas grandes mujeres. Ahora bien, empezaremos con lo importante, con lo que nos trae a ustedes aquí, el diálogo. Voy a dar lectura a la primera pregunta que de alguna manera ya se ha dialogado, no es efecto sorpresa, es un diálogo que es pertinente de parte de cada una de las compañeras
Leeré la primera pregunta que nos hará favor la licenciada Cristina de responder. Si gustas, Cristina, y ahorita o te paso este micrófono o tomar aquel y ya tú lo activas de favor. Licenciada Cristina Solano, el pasado mes de junio de este año celebramos el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, eligiéndose a las y los ministros, magistrados, jueces y juezas. Ocupando la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Hugo Aguilar, de origen ñusabi. En esta nueva era de la Suprema Corte y en este año 2025, que ha sido declarado como el año de la mujer indígena, de favor díganos, ¿cuál es el papel que están jugando las mujeres indígenas en la política del Poder Judicial y en los espacios claves de toma de decisión? Adelante. Acá. Tani kundindo shabindito shando leo na tuyo en Canilo nieve no na yo nieve Universidad Autónoma de Baja California kusini yu washi chinye suimi be yo que cabitu yu ara bichin de gai chini be no pina pachi justicia ra in Canilo na tuyo ya bitonura tunge ni tuje te kunido ta tontora kubi kunso wayechi yo dato viva con dato chin dato y ahora dato yo que va. Pues muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Estoy contenta de estar aquí porque como dijo la doctora Bertila, pues yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California en esta casa grande de estudios. Y bueno, en esta ocasión pues regreso como funcionaria pública ahora desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esta pregunta me parece muy pertinente porque estamos viviendo un momento de una participación histórica en la que se eligieron a ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y en ese sentido, a esta generación a la que yo pertenezco, yo tengo 31 años de edad y pues muchos de ustedes son jóvenes que seguramente son de entre 18, 23, 25 años y que les ha tocado vivir este proceso de la reforma al Poder Judicial en nuestro país. Y algo que acontece histórico es que con esta reforma por primera vez participaron mujeres y hombres pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Y en ese sentido, pues, quienes decidieron salir a votar, a ejercer su derecho en democracia, eligieron como ministro presidente al hermano Hugo Aguilar Ortiz, quien es ñusabi mixteco de Oaxaca, y de quien conocemos y reconocemos su trabajo con los pueblos y comunidades indígenas en el país. Tuvimos la oportunidad de recorrer algunas comunidades aquí en Baja California con él. Y bueno, en esta llegada con el ministro presidente Hugo Aguilar, pues nos convocó a compañeras y compañeros, pero principalmente nos ha dado la confianza y la oportunidad a compañeras indígenas y afromexicanas para integrar su equipo administrativo en el Poder Judicial, en este caso en la Corte. Y bueno, en esta etapa en la que nos convoca esta Corte de atender al pueblo de México, pues encontramos retos importantes. Y uno de los más importantes es recuperar la confianza en la ciudadanía que está pues desilusionada, enojada, molesta, frustrada porque no ha encontrado eco a la demanda, a la justicia. Seguramente a muchos y a muchas de los que aquí estamos nos ha atravesado la violencia, con las personas que conocemos en las colonias, en las comunidades donde vivimos. Y es un reto importante para el Poder Judicial de la Federación porque
la gente quiere ver una justicia transparente, una justicia accesible, una justicia cercana, pero también una justicia que reconozca la diversidad cultural y lingüística que hay en nuestro país, que es la de los pueblos y comunidades indígenas. Pocas veces se habla en el sistema jurídico mexicano del reconocimiento del derecho indígena en nuestro sistema judicial. Pocas veces se habla del pluralismo jurídico a las diferentes formas de impartición de justicia en nuestros pueblos, en los territorios donde vivimos. Caso particular, en el caso de Baja California, que si bien es cierto, hay pueblos originarios nativos aquí en la entidad, también hay pueblos que somos provenientes del centro, sur y sureste del país. Y que al llegar aquí también reproducimos nuestras formas de organización comunitaria, jurídica, política, económica y cultural, y ni se diga lingüística. Y en ese sentido nos encontramos en una coyuntura en la que quienes llegamos a la Corte, pues tenemos esta alta responsabilidad, no solamente a los trabajos administrativos al interior de la Corte, sino abrirnos a esta atención y a este diálogo real y de frente con la comunidad, con las personas. En este reto he identificado que es increíble el racismo que impera en nuestra sociedad actual. Es increíble esta discriminación que todavía los medios de comunicación juegan un papel importante porque impactan en la mente. Entonces estamos encontrando un reto en el que al interior del Poder Judicial tenemos que enfrentar un racismo con quienes están ahí y que se resisten a reconocer a nuevas miradas, nuevos perfiles que puedan estar en esa función pública en el Poder Judicial. Pero también en el exterior encontramos este racismo, que no termina de reconocer que México es una nación pluricultural, es una nación con una diversidad lingüística con 300 variantes lingüísticas, pero además que no termina de reconocer la diversidad del pluralismo jurídico que hay en México con los pueblos indígenas y afromexicanos. Entonces, ese es el reto principal, no solamente lo administrativo, sino este sentido profundo de reconocer el sistema jurídico plural que hay en las comunidades indígenas. Y por otro lado, esta alta responsabilidad que tenemos las mujeres indígenas y afromexicanas que llegamos en el Poder Judicial de la Federación. Salvo que actualicemos los datos, son muy pocas las mujeres que participaron como candidatas y muchas de ellas enfrentaron diferentes problemáticas, entre ellas la violencia institucional y política en su proceso de postulación y en su proceso de contención de candidaturas. Y quienes llegan, pues también tienen toda la mirada del país, de que al primer error, pues se va toda la sociedad contra ellas. Y ese es un reto muy importante y el desafío al mismo tiempo, porque ¿cuántos siglos hemos tenido este sistema judicial y cuándo habíamos tenido la oportunidad personas indígenas para llegar ahí? En los juzgados de circuito, en la Defensoría Pública Federal, por mencionar algunas de las instituciones del Poder Judicial. Entonces, ese es un desafío que tenemos en México y también toca a la juventud, no solamente la observancia, sino también involucrarnos en la vida democrática del Poder Judicial. Muchísimas gracias, Cristina. Leeré ahora una pregunta para la regidora Anayeli. Regidora, en el mismo sentido de la pregunta anterior y teniendo este año que ha sido declarado como el año de la mujer indígena, díganos, por favor, ¿cuál es el papel que están jugando las mujeres indígenas en el Cabildo Municipal de San Quintín y en los espacios clave de toma de decisión? Buenas tardes, agradecer la invitación a la Facultad de Derecho, a la organización Agenda Ciudadana. Bueno, decirles que el papel, bueno, antes que nada quiero hacer como un antecedente. San Quintín es el sexto municipio de reciente creación. Iniciamos con un consejo municipal en el 2020 y tuvimos la fortuna de estar en ese proceso y ahora estamos en una regiduría como primer ayuntamiento. En el consejo fuimos concejales y ahorita tenemos la regiduría en este primer ayuntamiento.
Bueno, decir que estamos con una acción afirmativa. En este caso es en materia indígena. Yo soy una mujer indígena y usuario. Decirles también que en esta toma de decisiones que estamos con Cabildo, hemos hecho acciones. Tenemos acciones operativas, pero también tenemos y estamos en un momento idóneo para las propuestas legislativas de un ayuntamiento, de iniciar un ayuntamiento. En estas propuestas legislativas, pues tenemos la Comisión de Bienestar y la Comisión de Igualdad de Género, además de asumirme feminista. Y este momento idóneo en el que estamos, pues nos hace hacer propuestas o generar propuestas para este proceso clave del municipio de San Quintín. Y también, bueno, decirles que más allá de esta dinámica o de esta narrativa, como decía la doctora, de esta narrativa o esto que se da de las mujeres indígenas o del año o de esto que el gobierno en sí legitimiza. Como mujeres, San Quintín es una población totalmente de pueblos y comunidades indígenas asentadas que llegaron en la década de los 80, llegamos a partir de esta zona receptora de inmigrantes en ese entonces, pero ahora somos ya asentados que nos quedamos en San Quintín. Decirles que hay una alta población entre mixtecos, y zapotecos. Se dice que 43 lenguas están presentes en el municipio de San Quintín. Esta diversidad cultural que tenemos, pues bueno, enriquece este municipio y estas miradas que tienen que estar presentes. También, bueno, hemos sido parte de varios inicios y de procesos de estos procesos que se tienen que dar en un municipio como San Quintín, donde tiene que estar presente la diversidad de las voces, y no solamente los pueblos y comunidades indígenas, también las miradas de las mujeres y de las voces de las mujeres. Bueno, yo creo que más allá de esta toma de decisiones, el momento idóneo de estas propuestas legislativas que tenemos que hacer como ayuntamiento. Claro, en nuestro caminar hemos generado propuestas. Estamos por la creación de una Secretaría de las Mujeres como municipio también. Muchísimas gracias, regidora. Diputada Evangelina, díganos de favor, desde el trabajo legislativo que usted desarrolla y en el marco de que el gobierno federal ha definido, como ya lo he mencionado, el año 2025 como el año de la mujer indígena, ¿cuál es el papel que están jugando las mujeres indígenas en la Cámara de Diputados y cuáles los retos legislativos en los espacios clave de toma de decisión? Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Antes que nada, quiero compartirles que como la mayoría de los habitantes de esta nación, yo también tengo raíces indígenas y afirmarlo implica un gran compromiso. Mis ancestros, en especial mi madre, me enseñó que cuidar la vida, la tierra y la palabra es también una forma de existir y de resistir. Desde ahí, desde mis raíces, pretendo comprender la lucha de las mujeres indígenas por ser escuchadas y respetadas. Agradezco con el corazón la invitación a este conversatorio y agradezco el trabajo de la doctora Burgueño y al doctor Saúl en esos temas tan necesarios para la discusión. Como bien dicen, el año 2025 ha sido declarado como el año de la mujer indígena, por lo que es una oportunidad histórica para saldar de una vez por todas la deuda que México tiene con millones de mujeres indígenas. Una deuda que es de justicia, de reconocimiento y de dignidad de voz. Por lo que yo creo que el reto más importante que tenemos es la aprobación de la ley secundaria para el artículo 2 de nuestra Carta Magna, una iniciativa que presentamos junto con 29 legisladoras y legisladores el pasado 19 de febrero de 2025. Esta iniciativa, denominada Ley General de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, tiene como objetivo salvaguardar el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público
así como de garantizar el ejercicio directo del presupuesto público, instituye el derecho a la consulta indígena, garantiza el reconocimiento y la atención especial a los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas afromexicanos, garantizar la asistencia jurídica con perspectiva intercultural y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres indígenas, entre otros. Eso es lo que aborda esta ley general que acabamos de presentar en el mes de febrero. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted, diputada. Sin duda, los trabajos se van entretejiendo cuando sí hay un objetivo común. Recordarás, Cristina, obviamente, todos los trabajos, tú desde tu trinchera hace años, buscando estas acciones afirmativas, ¿no? Aquí el doctor Saúl, también desde su espacio, y la regidora Ana Yegri, con este espacio generado desde la ciudadanía y desde el ámbito también de lo legislativo, ocupa estos escaños en donde la mujer indígena forma parte de los espacios de toma de decisión por acciones afirmativas. Acciones afirmativas, quizás es una figura que ya ustedes hayan visto en el aula, jóvenes, pero si no, es un tema que lo pueden ir llevando de tarea, de inquietud, porque se genera esta necesidad de nivelar los pisos disparejos, nivelar las oportunidades para quienes no tienen este mismo espacio de oportunidades. Se han gestado en base a trabajo de las compañeras desde distintas trincheras. En la siguiente pregunta, Cristina, después de la reforma constitucional al artículo 2 por cuanto hace a los derechos de los pueblos indígenas promulgada el año pasado, existe una demanda legítima de los pueblos para que se legisle la ley reglamentaria, a fin de que se aplique de forma correcta e instrumentalice esta reforma. Dinos, por favor, desde tu punto de vista y desde tu actual trinchera, ¿qué se necesita para que en el futuro inmediato se pueda aprobar la ley reglamentaria del artículo 2 de nuestra Constitución Federal y cuál sería el actuar de las mujeres indígenas en ella? Sí, pues yo considero que la reforma constitucional indígena y afromexicana que pues fue aprobada, que el decreto pues ahí está, ¿no? Y hay un tema interesante aquí que tiene que ver con la armonización legislativa local. Yo partiría diciendo que es muy importante y necesario que primero se dé la armonización legislativa local, por dos razones fundamentales. La primera es por la participación que tuvieron los propios pueblos y comunidades indígenas, las diferentes comunidades y en todas las entidades del país. Es reconocer esa participación que en su momento se realizaron en las consultas y en los foros regionales. Y dos, pues tiene que haber una congruencia, porque si tenemos representantes, si luchamos para que tengamos representantes en los espacios de los poderes legislativos, pues es importante que correspondan a los pueblos y comunidades. Porque para eso los elegimos y también luchamos para que ellos estén ahí. Y en cuanto a la ley reglamentaria, bueno, pues quienes hemos tenido la oportunidad de monitorear y dar seguimiento a los trabajos técnicos y legislativos, sé que han hecho algunas mesas técnicas en el Congreso Federal y yo considero que lo que falta es que pues el actor responsable de la consulta libre, previa y informada, pues inicien ya los trabajos técnicos legislativos aplicables, puesto que no podemos hablar de qué hace falta, más bien es que se den las condiciones, creo yo, legislativas, y sobre todo que los legisladores en las entidades federativas, en este caso federales, pues puedan socializar la información, porque considero que eso es lo que reclama la comunidad también, de que las y los legisladores locales pues puedan abrirse al diálogo abierto. Se habla mucho del Parlamento abierto, y yo creo que esa es una buena oportunidad justo para fortalecer los trabajos técnicos legislativos
y que en su momento, cuando se den estos trabajos técnicos legislativos o consultas, pues haya una convocatoria amplia y que los pueblos y comunidades puedan participar. Eso es lo que considero de manera muy respetuosa, y sobre todo que los propios pueblos y comunidades, y particularmente las mujeres indígenas, pues sean incluidas sus propuestas, porque si bien es cierto, en el artículo 2 constitucional quedó el apartado D, específicamente sobre derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, que tienen que reflejar y fortalecer en la ley reglamentaria, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Regidora, en este mismo contexto de la necesidad de una ley reglamentaria al segundo constitucional, díganos de favor desde su punto de vista y desde su espacio como regidora, ¿qué se necesita para que en el futuro inmediato se pueda aprobar la ley reglamentaria de este artículo 2 de nuestra Constitución Federal? Bien. Sí, bien, concuerdo con lo que comenta la compañera Cristina, el tema de la armonización y el tema de legisladores, pero también me parece que la generación de una consulta previa, libre e informada, ya lo mencionaba, es necesaria. Y es necesaria a nivel nacional, obviamente. En ese sentido, también decirles, bueno, que esta ley reglamentaria deberá reconocer los sistemas normativos propios, la organización comunitaria y las autoridades tradicionales. Y los municipios que tienen presencia indígena, como lo es el municipio de San Quintín, pues me parece que son claves para esta ley reglamentaria. Muchísimas gracias. Por su lado, diputada Evangelina, en este mismo contexto y dentro de su encargo de la Diputación Federal, ¿qué se necesita para que en un futuro inmediato se pueda aprobar la ley reglamentaria? En el entendido que sin esta, la reforma en sí parecería una letra muerta, ¿no? Adelante. Claro, es una buena pregunta. Primero, hay que tomar en cuenta que como legisladora nos hemos propuesto contribuir a la transformación de raíz de las estructuras de desigualdad y estamos comprometidos en impulsar con firmeza esta reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, que garantice la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres indígenas. Y vamos a seguir impulsando que se dictamine nuestra propuesta legislativa y todas las iniciativas que busquen armonizar la reforma constitucional indígena. Que se respete el derecho a ser consultadas, a ser votadas y a gobernar. Queremos compañeras indígenas que sean gobernadoras, presidentas municipales, así como también titulares de las instituciones y dependencias de las administraciones públicas, con derechos plenos a participar en la toma de decisiones. Pero no nos vamos a quedar ahí desde el Congreso. Más allá de las leyes, vamos a seguir dando la batalla en todos los frentes y ante todas las instancias. Por las indígenas privadas de su libertad, muchas veces sin traductores, sin defensas adecuadas, sin justicia, como lo es en el caso de nuestra hermana Kelly Hernández. Por las indígenas migrantes que dejan su tierra por necesidad y enfrentan violencias invisibles en cada frontera. Por las indígenas adultas mayores, sabias y portadoras de las memorias muchas veces olvidadas. Por las cuidadoras indígenas que sostienen la vida sin que nadie la reconozca. Desde el Poder Legislativo nos comprometemos a trabajar fuerte por hacer realidad su acceso a la justicia, al bienestar social y al reconocimiento pleno de sus derechos, porque este 2025 es el año del homenaje, pero sobre todo el año donde queremos cambios estructurales para las mujeres indígenas. Es el año en el que una mujer indígena sea sinónimo de poder, de dignidad, de futuro. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada. Terminamos este segundo bloque y sin duda creo que los compartires van sumamente encaminados a cómo vamos a materializar, ¿no? Esto que está muy bonito en un apartado específico del segundo constitucional,
lo que llamamos también la agenda indígena, ¿no? Desde los encargos, cuando tienen esa representatividad, ¿no? Como bien comenta Cristina y como comenta usted, regidora, ¿no? Todo ese actuar por las comunidades, cuál es el resultado que se va a dar y cómo hacerlo valer desde la reforma. Ustedes, estudiantes, tienen ya de alguna manera claro o identificado cómo una ley por sí misma no alcanza para materializar los derechos. Y a veces es mucho más complejo y más importante las leyes reglamentarias. El cómo le vamos a hacer para materializar la ley. En eso es en lo que nos debemos de enfocar. Podrá verse muchas cosas muy bonitas en la Constitución, pero tenemos que enfocarnos a, pues, seguirlo bajando, ¿no? A las siguientes, a los estados, a las leyes reglamentarias. Y en este sentido, obviamente, también tomar en cuenta cómo hace énfasis la Constitución en derechos, obviamente, de los pueblos indígenas, pero hay un apartado específico para mujeres indígenas. Un tema importante para ustedes desde el estudio del derecho es la transversalidad. Sí, esta multiplicidad de violencias, ¿no? Que desde tu encargo sin duda estarás analizando y cómo identificamos que hay una multiplicidad de violencias cuando se habla de ser una mujer, que esta mujer sea indígena, que quizás sea madre soltera, que quizás viva en una situación económica con desventaja, etcétera, etcétera. Esto lo vislumbra la Constitución y en ese trabajo, sin duda, se están enfocando las compañeras y es de gran valor. Por último, daremos inicio a nuestra tercera ronda de preguntas. Compañera Cristina, sabemos que aún quedan muchas asignaturas pendientes respecto al tema de las condiciones estructurales en que se encuentran las mujeres indígenas. En este contexto, ¿cuál es su percepción y valoración sobre este tema y qué actuación deben asumir las mujeres indígenas para seguir fortaleciendo su presencia y aportación en los espacios de toma de decisión? Esta pregunta yo le agregaría, ¿qué harían las mujeres indígenas y qué harán los compañeros también? Hace unos días, reflexionando con algunas compañeras, decíamos, de repente, el tema de los derechos de las mujeres, pues hay que hablarle a las mujeres. ¿Y cuándo le hablamos a los hombres? Porque es estructural lo que enfrentamos. Entonces, más bien es, ¿qué toca hacer tanto a las mujeres indígenas y también a los compañeros indígenas? Porque pues en el camino nos hemos encontrado, son buenos compañeros, son buenos luchadores sociales, son nuestros aliados, pero todavía queda un pendiente, que también vayan desde esta conciencia en el respeto pleno de los derechos de las mujeres indígenas. Nosotras hacemos lo propio, hacemos cursos, talleres, foros, diplomados, procuramos abrir espacios, impulsarnos, motivarnos, acompañarnos, promover compañeras que puedan llegar a espacios de toma de decisiones. Pero también el reto es que los compañeros se involucren y también respeten a las compañeras cuando decidan ejercer un cargo, cuando decidan postularse a cualquier espacio de toma de decisión o incluso que si son invitadas a ejercer en la función pública, pues cuanto menos respeten y les den la oportunidad a las compañeras, porque luego es muy lamentable que llega una compañera y lo primero que hacen es señalarlas, ¿no? Hacerlas quedar mal como que no saben o que no tenemos la capacidad o que no conocemos a los pueblos. Las mujeres indígenas atravesamos, las mujeres en general, pero las mujeres indígenas atravesamos diferentes piedras en el camino. Muchas compañeras con trabajo han estudiado una licenciatura, un posgrado, un doctorado. Muchas compañeras son mamás, otras hemos decidido no ser mamá y es nuestro derecho. Y es una de las cosas que se nos señalan, ¿no? ¿Cómo es funcionaria o cómo ejerce tal cargo? ¿Qué sabe del tema si no tiene hijos? Está muy joven para eso, no tiene la suficiente capacidad. Entonces, enfrentamos tantas barreras
y todavía ser señaladas por los compañeros, muchas veces compañeros en la lucha, son de las cosas que también nos afectan. No solamente lo emocional, sino institucional, pública y gubernamentalmente. Entonces, yo haría esa invitación que más bien es que en este caminar, pues que los compañeros también respeten y también cedan espacios, porque son muchos compañeros los que han ocupado espacios y si nos ponemos a revisar, pues a ellos no se les cuestiona cuando llegan a los espacios. En cambio, nosotras las mujeres sí. ¿Por qué ella ejerce el cargo? ¿Por qué fue invitada? ¿Por qué fue considerada? No, o sea, también tenemos la capacidad, también tenemos la trayectoria, también tenemos la experiencia. Pero yo considero que tenemos que seguir trabajando en esta cultura institucional, en todos los espacios de reconocer y ejercer los derechos de las mujeres, las niñas y las jóvenes. Muchísimas gracias, Cristina. Regidora Nayeli, en este mismo contexto de las asignaturas pendientes en el tema de las condiciones estructurales en que se encuentran las mujeres indígenas, ¿cuál es su percepción y valoración sobre el tema y qué actuación deben asumir las mujeres indígenas para seguir fortaleciendo su presencia y aportación en los espacios como el que actualmente ocupa de toma de decisión? Bueno, estas condiciones estructurales, pues, no son de un día, ¿no? Son años de estudio que han tenido las mujeres indígenas. Y bien, pues, como mujeres indígenas, pues, enfrentamos diferentes barreras, ¿no? Ya lo decía la compañera, el tema de la edad a veces juega en nuestra contra. Y a veces la generación en este proceso de la toma de decisiones es vista o pareciera que tendríamos que tener una compañía para ser tomadas en cuenta. Sin embargo, considero y apuesto por lo local, apuesto por esta organización que se tiene, por esta organización comunitaria, por esta integración y esta toma de decisiones que lo decía la doctora, el tema de las acciones afirmativas no hubiese sido algo que fue dado, se tuvo que buscar. En ese sentido sí me parece que no es voltear la página, sino tomar la decisión y estar presente. Me parece que el Cabildo tiene el momento idóneo para generar ahora sí que una política interna idónea. Y bueno, creo que estas redes que hemos tejido desde lo local tienen que trastocar estas estructuras hasta lo institucional. Me parece que las mujeres indígenas tenemos que estar presentes. Si bien es cierto, lo decimos, el tema de los aliados que tenemos, sí me parece que es puntual decirlo. Los aliados a veces pueden interpretar que tienen un brazo, pero creo que nosotras somos las que estamos en los espacios y al final me lo dijo un asesor, usted es la que vota. Entonces, creo que esta toma de decisiones tiene que estar presente desde la organización y trastocar estas estructuras. Muchísimas gracias, regidora. Última pregunta para la diputada Evangelina. Sabemos igual que en estos temas pendientes desde la legislatura también hay retos estructurales. ¿Cuál es su percepción sobre este tema y qué actuación deben asumir las mujeres y las mujeres indígenas para seguir fortaleciendo la presencia de esta mirada? Adelante, maestra diputada, perdón. Muchas gracias, doctora. Gracias por la pregunta. Me parece que la discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en su acceso a la justicia es un problema que debemos de resolver. Imaginen por un momento a una hermana náhuatl en las montañas de Guerrero o una compañera Tzotzil en las selvas de Chiapas, víctimas de violencia familiar, violencia política o territorial, las cuales son silenciadas por sus barreras idiomáticas, culturales y económicas. Esta discriminación no es un accidente histórico, es una deuda pendiente de siglos de exclusión. Según el Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
México enfrenta obstáculos graves para estas mujeres, agravados por la pobreza, la discriminación, la migración y la violencia. Ante este contexto, estamos impulsando cambios legislativos para romper estas cadenas y garantizar una justicia inclusiva, intercultural y con perspectiva de género. Recordemos que la reforma constitucional en el artículo 2, que se presentó en 2024, representó un hito transformador para los pueblos indígenas y afromexicanos. Esta reforma obligó a la Federación, estados y municipios a implementar políticas que abonen a la eliminación de la discriminación, el racismo y la expulsión, reconociendo que las comunidades indígenas son como sujetos de derecho político. Para las mujeres indígenas, la reforma constitucional es un escudo poderoso, garantiza su participación equitativa en la toma de decisiones, acceso a la educación, salud y tierra, y protege contra violencias de género en contextos migratorios. Además, fortalece el acceso a la justicia estatal, considerando los sistemas normativos indígenas y proporcionando intérpretes, defensores y expertos en derechos indígenas, pluralismo jurídico y diversidad cultural. No más juicios donde el idioma o la cultura sean barreras. Debemos transitar en un estado pluricultural. Complementando esto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece un enfoque diferencial que visibiliza la vulnerabilidad por origen étnico y de género. Sin embargo, las leyes solas no bastan. Se necesitan políticas públicas que le den vida a estas leyes. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted y como reflexión de este tercer bloque, creo que cabe tomar en cuenta que estas estructuras, quizá en un primer origen son las familiares, ¿no? Quizá lo que cada uno de ustedes como mujeres en su historia de vida han enfrentado al interior de sus familias. La siguiente es la social y ahí tenemos un gran compromiso en sentido positivo, lo digo, el compromiso es que nos toca hacer para reconocernos como esa nación pluricultural, con esa dignificación de la diversidad que compone nuestro país y actuar en consecuencia, desde estudiantes de derecho que son, docentes, en las otras estructuras ya serán las de gobierno, que ahora sí les toca a ustedes tres, desde cada uno de sus espacios, afrontar nuevas vicisitudes y abrir brechas. Antes de empezar, platicaba un poquito con Cristina y no puedo platicar con ambas, diputada, regidora, el cómo ustedes representan esperanza y certeza, ¿por qué no? Para muchas jovencitas, para muchas niñas indígenas, y que yo creo que a cada uno de los que estamos presentes nos ha tocado en su momento decir, desde chicos, mira, yo quiero ser como ella, mira, qué padre que lo alcanzó, que ella lo consiguió. Entonces, cuando ustedes ya van siendo una imagen para las niñas, para las juventudes, de que se puede estar en espacios que hace no pocos años eran impensables, significa mucho. Entonces, que nos vayamos con esa reflexión, el que las compañeras se tomen el tiempo para estar dialogando aquí, a la par de ser un diálogo entre ellas, que hay camaradería entre ellas, es un diálogo para ustedes, jóvenes, jovencitas. Es una reflexión para ustedes. El ser estudiantes de Derecho y futuros licenciados en Derecho es un gran compromiso hacia los temas que estamos platicando el día de hoy. En ese sentido, antes de concluir, quisiera preguntar al auditorio si alguien tiene alguna pregunta en particular o algún comentario que compartir. Es bienvenido, podemos darnos un espacio de 5 minutos para ello. Adelante, señorita. Quizá no tengamos micrófono, pero yo creo que, aquí Ismael, muchas gracias, Ismael, nos va a ayudar. Adelante, sí pediríamos que fueran preguntas o comentarios concretos, breves, para respetar el tiempo de las compañeras, que la diputada sale a la Ciudad de México en un par de horas
Cristina también tiene sus compromisos, no sé si usted regidora, regresa a San Quintín, entonces un poquito los tiempos nada más. Adelante, señorita. Pues primero que nada, es un placer tenerlas aquí en la universidad. Recalco que es su casa. Mucho gusto, es un placer conocerlas. Mi pregunta, pues sí son varias, estructuré varias, sin embargo, pues sé que los tiempos no dan. Espero volver a tenerlas en otra ocasión, claramente. Bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué estrategias han utilizado para lograr que su voz sea escuchada en estos espacios? Y otra que me parece muy relevante, ¿qué sueños o metas tienen para el futuro de la participación de las mujeres indígenas en la sociedad? Como otra también, ¿qué mensaje le darían a las jóvenes indígenas que quieren involucrarse en la vida política o comunitaria? Muchísimas gracias, señorita. ¿Alguien de ustedes gusta responder? La última es, ¿qué mensaje le dieras a las mujeres que quieran iniciar la vida política? Bueno, la verdad es que no es un espacio fácil, me parece que es un espacio complejo y cargado de esta interseccionalidad, pues aún más. Sin embargo, es un reto y me parece que desde estos espacios locales puedes tener muchas incidencias en favor de la comunidad. Decirles que mi regiduría es una representación de lo que es de los pueblos y comunidades asentados. En ese sentido, sí es complejo y es un reto, pero desde este espacio de la toma de decisión puedes hacer muchos cambios desde lo local. Y bueno, la verdad es que es complejo, pero es enriquecedor poder hacer acciones en favor. Gracias. Bueno, de mi parte, comentarles que si desean entrar a este espacio, definitivamente es un gran reto, pero sin embargo, nosotras, las mujeres, no debemos de desistir. Si nosotros queremos estar ahí, adelante, debemos de insistir y rodearnos de redes de apoyo que nos ayuden a mantener ese espacio. Pues yo brevemente compartir que pues he tenido la fortuna de conocer compañeras, compañeros, pero sobre todo muchas compañeras que pues desde muy jóvenes ellas están en la lucha y que han sido referentes en mi vida y con ellas hemos venido construyendo grupos de trabajo, redes, colectivos. Por ejemplo, aquí en Baja California tenemos lo que es hoy la Asamblea Estatal de Pueblos y Comunidades Indígenas en Baja California. Si quieren seguirnos, la página es Asambleas Comunitarias de Pueblos Indígenas. Y bueno, el resultado de ello es que desde ahí hemos impulsado la participación comunitaria, política de los pueblos y comunidades indígenas y damos acompañamiento a mujeres indígenas que deseen incursionar en la vida comunitaria, pública y política. Y bueno, el día de mañana les van a estar entregando el Premio de Derechos Humanos Tatabasco por la Universidad Iberoamericana. Y bueno, sirva ese saludo para decir que es un referente la Asamblea hoy por hoy en Baja California y estamos incluyendo a más jóvenes, principalmente mujeres, porque somos las que más desafíos enfrentamos en el camino. ¿Y qué sueños o qué metas tenemos? Pues que tengamos una vida más digna, una vida más justa y sobre todo que no es algo que nos tengan que regalar. Son derechos que hemos ganado y son derechos que son resultados de las luchas y los movimientos sociales, tanto en Baja California, en México, y en ese sentido no dejamos de trabajar en la vida comunitaria. Todas son, al menos las con las que compañeras de camino, somos conscientes que los cargos son pasajeros. La vida en la comunidad siempre va a estar y a la comunidad nos debemos. Bueno, voy a tratar de formularizar bien mi pregunta. Lo urbano como instituciones, sabemos, lo podríamos llevar a lo rural
como a Chiapas, hasta la última esquina de la selva, de todo lo rural que existe, para que no tengan que las mujeres indígenas acceder hasta lo urbano al acceso a la justicia, sería lo más conveniente. Es como dato curioso. Acercar, ¿no? Refiere usted a acercar la justicia a las comunidades, aun cuando sea el lugar más lejano, ¿no? En el sentido de que ese acceso a la justicia para una mujer indígena, pues a veces que son, Cristina Nayeli, 3 horas, ¿no, diputada? O más, ir a presentar una denuncia, y si te hablas de un proceso y que tienes que estar yendo a presentar pruebas y recurrentemente, es inviable, porque aparte no se cuenta con los recursos para el taxi y demás, ¿no? Muchas gracias, joven. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicole y la pregunta es para la directora Cristina Solano. ¿Qué dificultades se presentaron como mujer indígena para llegar al cargo tan jerárquico en el que se encuentra pues, el día de hoy? ¿Y qué mejora recomendaría para tratar de evitarlo? Bueno, lo primero es que yo no participé en la elección como candidata. Yo soy funcionaria pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido pues en reconocimiento al trabajo y trayectoria de lo que he venido realizando, y sobre todo pues mi trabajo en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y el acompañamiento que he brindado pues, durante estos años de trabajo, tanto comunitario, organizativo y también en su momento cuando fui funcionaria pública por la experiencia. Y lo otro es que yo creo que de las mejoras más bien hablaría de las áreas de oportunidad y del fortalecimiento del liderazgo, no solamente comunitario, sino social, cultural, económico y político, que se requieren en las distintas áreas donde se promueve la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas. Porque podemos hablar de programas, proyectos, diplomados, formación académica, política, incluso si quieren, pero que sea sustantivo, que no se quede en el discurso o en el imaginario, sino realmente hacerlo realidad, pero generando estas condiciones libres de discriminación, racismo, violencia, y también de que las áreas de oportunidades, es importante que la sociedad reconozca que somos mujeres diversas en este país. ¿Alguna última pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Verónica Orozco, es para la regidora. Tengo la fortuna de conocer San Quintín, entiendo que hay mucho que hacer y analizar. Desde su trinchera, regidora, ¿qué acciones afirmativas ha implementado o están por implementar en este municipio? Hay un tema que quedó en la ley de ingresos, que es un 15% de un recurso que van para proyectos con perspectiva de género. Este es un tema que viene, si bien es cierto, de una administración anterior, que fue un consejo, pero que en el cual creo que fue iniciado. Me parece que apostar por proyectos con estos temas, de hecho, en la administración anterior se fueron enfocados a centros de rehabilitación y me parece que estas acciones son acciones que trastocan algo que a lo mejor pudiese pensar que es aislado, pero que es una realidad en San Quintín. La gran mayoría de las mujeres que están en los refugios pues son mujeres que sufrieron violencia y con una gran índice de población indígena. Eso es uno de los... Y aparecen en la ley de ingresos. Entonces es un tema que hemos iniciado y que ha quedado en el municipio de San Quintín. Muchísimas gracias por sus preguntas, por su interés hacia la presencia de las compañeras, y para concluir únicamente, si consideran pertinente, un minuto, o si quisieran hacer un último aporte o algún tipo de cierre de ideas, escucharíamos. Si gustas iniciar, Cristina. Aquí está.
Pues agradecer este espacio de compartir. Es muy importante que en las universidades públicas se hable de los derechos de los pueblos indígenas, pero es muy importante y necesario que se implementen acciones para los pueblos indígenas al interior de las universidades. Una petición y una demanda vigente en Baja California es que en las licenciaturas se incluya una materia al menos optativa sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La licenciatura en Derecho, en Comunicación, en Enfermería, Medicina. O sea, creo que sí es muy importante porque esta universidad de la cual soy egresada, pues sí queda pendiente todavía el reconocer de manera sustantiva la integración de juventudes indígenas y afromexicanas y por reconocer que los espacios de diálogo siempre nos llevan a crear cosas que nos permitan ser más influyentes. Bien, bueno, agradecer la invitación y que, bueno, que se ponga el tema de las mujeres indígenas en este espacio. También decirles que somos, como decía la doctora, fuimos promotoras, fundadoras de la Universidad Intercultural de Baja California, que está en el municipio de San Quintín. Recientemente acaban de abrir la carrera de Derecho con Pluralismo Jurídico. Me parece que San Quintín necesita estas miradas, sobre todo estas carreras que perfilan, sobre todo en un nacimiento de un municipio tan difícil. Gracias. Bueno, pues agradecer toda su atención, la invitación a estar aquí en la máxima casa de estudios, ojalá que se den más espacios de esta doctora y bueno, voy encantada de participar. Esta lucha de los pueblos indígenas y afromexicanos es histórica y es importante mantenernos unidos para seguir avanzando. Ahora sí que los derechos de las mujeres y mujeres indígenas y afromexicanas también es importante fortalecerlos y bueno, yo sigo con mis redes de apoyo. Es importante que nos unamos, las mujeres, las mujeres indígenas también, para seguir avanzando en los derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, les hemos echado muchas porras, pero pues también obviamente reconocer todo el trabajo que tienen por delante, el gran compromiso, como bien comentan, es un espacio aquí idóneo para el diálogo y también para el enriquecimiento, ¿no? Para la reflexión, es de su casa. Agradezco también infinitamente al cuerpo académico del cual soy parte, que está la maestra Laura Sánchez. Agradezco a la doctora Tania García, la maestra Norma Dávila, que son parte del cuerpo académico, al doctor Saúl Ramírez de Agenda Ciudadana por gestionar las agendas de las compañeras. Gracias por su generosidad hacia él y aceptar la invitación. A quienes nos acompañaron, obviamente, sin ustedes esta universidad no existiría. Lo saben, lo hemos dicho y es una realidad. Gracias por estar aquí y antes de concluir me voy a permitir leer la constancia que amablemente nos dejó la directora y leeré una de ellas que es en el mismo sentido para cada una de ustedes. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, otorga la presente constancia a Cristina Solano Díaz, Evangelina Moreno Guerra, licenciada Anayeli Bautista Tenorio, por su valiosa participación como ponente con el tema Mujeres indígenas en espacios de toma de decisión, impartida a la comunidad académica y estudiantil de la Facultad de Derecho el día 6 de octubre 2025. Atentamente, Tijuana, Baja California, con la realización plena del ser, firma nuestra directora, doctora Laura Alicia Camarillo Ovea. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Tengan linda noche cada uno de ustedes. Gracias. Gracias.